Lo que vamos a ver hoy es una continuación de estos temas, pero básicamente nos interesa saber los cronogramas, los tiempos. Vamos a tratar de manejarnos sobre no el tiempo final, sino cuándo es exactamente que va a empezar una cosa y va a terminar la otra. O sea, pero me estarán diciendo esto ya lo hicimos, sí, ya lo hicimos. Lo que pasa es que son distintas maneras de representar lo mismo. Algunos tienen beneficios, otros tienen otros beneficios, otros tienen cosas que se ven y otros que no se ven. Comparto pantalla y les voy diciendo. No, comparto pantalla es otra cosa. Lo primero que vamos a ver se conoce como cronograma. Como cronograma es un diagrama temporal. Todo lo que vamos a ver hoy son diagramas temporales. Primero tenemos que tener hecho el diagrama de red correctamente, calculado el camino crítico. El diagrama de red básicamente sirve para eso, no sirve para otra cosa que no sea calcular el camino crítico. Luego, esto van a notar que hay muchas sugerencias. La idea es que cualquiera que lo vea lo pueda entender. La recomendación, una de las recomendaciones que acá no figuran, es que todas las tareas que sean del camino crítico estén sobre la misma línea. En este caso, yo si miro este gráfico, que es el gráfico que mostró la compañera recién, del diagrama de red que mostró la compañera, entendería que la tarea A, D, E y H son parte del camino crítico. Básicamente lo que estaría haciendo sería ubicar un eje cartesiano con los valores temporales, en este caso de 0 a 10, pueden ser días, semanas, meses, indicando que siempre arrancamos desde el nodo 1, la tarea A va del nodo 1 al nodo 2, durando 3 unidades de tiempo. La tarea B arranca en 1, pero como dura 2, termina acá, y fíjense que esta línea, primero, la línea negra gruesa corresponde a representar las tareas que son de camino crítico. Las tareas que no son de camino crítico tienen una línea más fina, pero si observan con detenimiento, entre 2 y 3, esta línea está punteada. ¿Qué piensan que simboliza esa línea punteada? Que la tarea termina, pero como para llegar a la tarea, digamos, hace falta que que la tarea A suceda, hace como un tiempo de espera. Digamos, el tiempo que tarda A abarca lo que tarda B. Claro, eso se conoce como, definición importante, margen libre. O sea, ustedes en algún momento, además de ser programadores, quizás dirijan algún proyecto o sean dirigidos por otra persona que maneja un proyecto. Entonces, cada uno, esto se utiliza muchísimo en lo que son en grandes empresas donde no hay tanta comunicación, lo que les envían. Supónganse que ustedes están trabajando en un gran proyecto y son los que se dedican a hacer la parte gráfica, otros se dedicarán a hacer la parte, no sé, de código específico, otros se dedicarán al marketing, no sé. Cada uno se le otorga un tipo de tarea. La tarea D significa que son los encargados de tal cosa. Entonces, se les envía antes de iniciar el proyecto generalmente un cronograma o un diagrama, como ahora les voy a mostrar. Y les dicen, bueno, ustedes saben cuándo tienen que empezar y cuándo tienen que terminar. También sepan que aquellas tareas, aquellas personas que hagan la tarea A, D, E y H, dependemos de ustedes. Si ustedes se demoran, nos demoramos en la entrega final del proyecto, cosa que no puede pasar. Si ustedes son de la tarea B, C, G o F, ustedes mirando este cronograma sabrían cuánto tiempo se pueden demorar, cuánto tiempo se pueden dar el lujo de retrasarse sin que el proyecto también se retrase. O sea, si ustedes hacen la tarea B, saben que pueden arrancar el día 1 o pueden arrancar el día 2. Ya no podrían, el día 0, perdón, o el día 1. Ya no podrían arrancar el día 2 porque si no, el proyecto se atrasaría. Si ustedes son los de la tarea G, son los más beneficiados porque pueden arrancar después del día 3 o pueden arrancar, tienen todo este margen libre para arrancar cuando quieran. Pueden arrancar acá, pueden arrancar acá y el proyecto no se vería demorado. Eso es lo que está marcando entonces estas fechas punteadas que son importantes
en este caso para poder saber eso. Bueno, de cuánto margen nosotros, que estamos haciendo las distintas tareas, disponemos para poder hacer el proyecto y que el proyecto no se retrase. ¿Qué problema hay que el proyecto se retrase? Y en realidad ninguno, si trabajamos por nuestra cuenta, pero si tenemos que entregar un proyecto en tal fecha, no nos podemos retrasar. Entonces, por eso es que nos preocupan. No es que las tareas críticas no las piensen como tareas importantes en cuanto a lo que se está haciendo, sino que aquellas personas que hagan las tareas críticas son las que, críticas se refiere a estar relacionado al tiempo de trabajo, no a que sean importantes en cuanto a que su realización son las fundamentales. ¿Se entiende esto del cronograma? ¿Cómo está hecho? Edu, no entiendo lo de la misma línea. Ahí están en dos líneas diferentes los nodos. ¿De qué, amigo crítico? Y sí. Claro, yo también empezaba pensando lo mismo de Mati. Sí, por eso dije que es una recomendación. Es una Ah, ok, sugerencia, ok. no es una obligación. Es una Piensen ustedes que están representando un modelo. Ya el modelo es una representación errónea de la realidad, cortada, limitada de la realidad. Y acá estamos haciendo una representación de una representación. Por lo tanto, va a tener un montón de fallas. No se preocupen. Claro. Pregunta de Pero, examen. Pregunta de examen. ¿Dónde están las tareas críticas acá? Perdón, las tareas ficticias. yo lo pondría del nodo 2 al 3. ¿Por qué? Las Porque están verticales, al ¿no? mismo Porque es tiempo. así, claro, del nodo 1 saldría A y B. O sea, pensando en el gráfico, ¿no?, que hicimos anteriormente nosotros, no en este, en el de redes. Del nodo 1 saldría A y B. ¿Qué pasa? Claramente el nodo 3 está dependiendo del nodo 2, de la tarea del nodo 2. Y la tarea A, que es la que depende o sea, del nodo 2, que depende de 1, que es la tarea A, ¿no? Ahí es la crítica, o sea, que es más larga que la tarea 1, que va a 3, que es B. Entonces, si depende del nodo 3, que sería la tarea D, depende de A y de B, ahí se hace la ficticia. Las ficticias, profe, no son las verticales que La unen. ficticia no sería ahí en la unión de 2 y 4, donde está C y F. ¿Para qué sirven las tareas ficticias? Para simular que el tiempo de espera de una tarea que depende de otra. No. Para el gráfico era. Para que esté Era, el gráfico. Sí. era algo gráfico. Era una representación gráfica. ¿Cuánto tiempo ocupaba? 0. 0. Estamos en un cronograma. El cronograma lo que nos marca son todos los tiempos. Si la tarea ficticia es una cuestión gráfica meramente del diagrama de red, acá no aparece en ningún lado la tarea ficticia. La tarea ficticia en el cronograma no sirve para nada. En el diagrama de redes nos servía para que la representación sea un poco más clara, o sea, para no poner dos tareas que salen de nodos distintos y dos tareas que salen del mismo nodo y llegan al mismo nodo. En este caso, en el cronograma, las tareas ficticias no hace falta ponerlas, no nos sirven para nada. Las tareas ficticias, recuerden, son tareas para los diagramas de redes, para ayudarnos en la representación gráfica, porque lo que se busca es que dos tareas distintas no salgan y lleguen al mismo nodo. Básicamente es eso. No tienen tiempo, por lo tanto, si no ocupan tiempo, yo les preguntaría a ustedes, esto, como les dije, esto es para que lo vea alguien. ¿Quién sería el encargado de las tareas ficticias acá? Imagínense que somos una empresa y estamos encargados de un proyecto. A ver, ¿quién se encarga de la tarea ficticia? Ahí no va a aparecer nadie, ¿no? Porque la tarea ficticia no se encarga nadie. ¿Cuánto tiempo ocupa la tarea? No, no ocupa nada de tiempo, ocupa tiempo cero, por lo tanto sería un desperdicio graficar una tarea ficticia. ¿Se entiende eso? Era con trampita la pregunta, Edu. Sí, sí, pues Excelente. van a ser todas con trampa, quédense tranquilos. Me mandé al muere, Claro, chicos. sí, sí. Pero bueno, para que lo vayan sabiendo, sí está la intencionalidad. ¿Cuál es el objetivo claro de las tareas, de cada una de las cosas que se hacen? Las tareas ficticias, nada más que para el diagrama. Pregunta: ¿podemos notar claramente cuáles son las dependencias? Nos animan a contestar, ¿no?
No, pará, es que no sé si está tan claro, pero yo creo que tendrían que poder ver. A ver, yo veo que E depende de D y de G, ¿no? Y de C, Sí, ¿no? pero Si de está C también, conectado ahí ¿no? también. Ah, y de C. Y si depende de A, lo sabemos. Una Sabemos que dependencia. O C, sea, que prácticamente C, que depende G y de que todo D lo que dependen tengan a de la A. izquierda. Claro, eso es cierto. Por eso. Entonces podemos saber las dependencias parcialmente. Porque o sea, todas dependen de A, si vamos al caso, o de B. Claro, eso te iba a decir. O sea, ¿cómo sabes que No, por C eso no lo sabés. depende de B? Claro. No lo sabés. No, lo que sí sabes es que algo que está, cuando vos te parás en una tarea, lo que sí, o sea, no puede depender de algo que esté más adelante en el tiempo. Ah, no, eso no, eso no. Por ejemplo, eso es algo que puedes llegar a sacar. Sí, C no depende de E, por ejemplo, de H, pero bueno, eso sí se puede sacar. Lo que no se puede sacar son las dependencias anteriores. Si sabe como mucho, depende de, por ejemplo, yo digo D, como mucho, depende de A y de B. Puede depender solamente de A, pero acá claramente en el cronograma no lo podemos saber. No sabemos Bien, Claro, exactamente de quién depende, de quién depende exclusivamente. Sí podemos decir que depende como mucho, es como un O. Depende de esto o de esto. Alguno de los dos depende, seguro. O de los dos, pero no lo podemos afirmar. Lo único que nos sirve a nosotros para ver con exactitud de quién depende cada tarea es la tablita, la tabla de dependencias. Es lo que nos permite ver con total exactitud, precisión y sin forma de que nos equivoquemos la tabla de dependencias. Todo lo demás puede contener no le digo algo que esté mal, pero sí puede tener algo que sea que esté de más. Edu, ¿el diagrama de dependencias o la tabla de tareas? La tabla de dependencia, el diagrama de precedencias también nos puede llegar a marcar ciertos errores. ¿Cuál es la tabla de dependencias? Estoy La tabla medio... como la que haces para los ejercicios, la tabla que te aparece en los ejercicios, te Ah, aparece una tabla. sí, la tablita, Eso, listo. eso Listo, es lo listo. único, eso es lo único claro. Lo demás puede tener error. No error, puede estar, puede haber alguna tarea de más, que vos notes alguna. Yo te pregunto la dependencia acá de E y me puede decir D, G, C, D, G, C encima. Puede ser que sea alguna de ellas o todas, no lo sabemos. Igualmente, hasta que no se pongan a hacer uno de estos cronogramas, no se van a dar cuenta si es complejo o no, pero bueno, se entiende más o menos la idea. La idea es entender bien en el cronograma cuándo empieza y cuándo termina una tarea y, sobre todo, estudiar los márgenes libres que tienen cada una de ellas. ¿Dudas, preguntas? Bien, el silencio debe suponer afirmación o tantas dudas que no saben ni qué preguntar. no sabemos por dónde empezar, ¿no? No, no, hasta que no lo hagan igualmente pasa como todo, ¿no? Hasta que no se pongan ustedes ahí. Bien, seguimos. Y esta parte, siempre digo lo mismo, debe ser de las más conocidas de la materia. Si ustedes le preguntan a alguien que ya la haya cursado, ¿qué te acuerdas de esta materia? Nada, no vimos nada, le van a decir. No, vimos el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt todo el mundo lo conoce, porque es el más utilizado después en las cuestiones laborales. Es el diagrama más utilizado y uno de los diagramas más vistos. Es el diagrama con el que más se van a llevar, porque tiene una sencillez. Básicamente lo que está mostrando es lo mismo que el cronograma, solo que está representado de otra forma. Está representado a través de las tareas. Esto es ideal para hacerlo en Excel. Las tareas en la primera columna. Y según la representación que aquí aparece, con blanco y negro figuran las tareas críticas, con negro figuran las tareas que no son críticas y con estas rayas figuran los márgenes libres. Básicamente dice, bueno, la tarea A empieza en 0 y termina acá, la tarea B también empezaba en 0 y termina acá, y este es el margen libre que tiene. Luego está la tarea C, que no es crítica y tiene este margen libre, la tarea D, que sí es crítica, la tarea E es crítica, la F no es crítica y tiene este margen libre, la tarea G no es crítica y tiene todo este margen libre, y la tarea H sí es crítica.
se va haciendo de forma escalonada. Básicamente sirve para lo mismo que el cronograma, lo único que es otro tipo de diagrama que es mucho más utilizado que el cronograma, por ejemplo, que es básicamente porque para hacer el cronograma, uno previamente generalmente tuvo que haber hecho el diagrama de red, y es como un diagrama de red estirado en una línea de tiempo. Acá también, pero no se utiliza el diagrama de red para representar esto, sino que se utilizan cuando empieza y cuando termina una tarea. O sea, como que en el cronograma uno podía llegar a ver un diagrama de red estirado. No sé si entiende la referencia que estoy haciendo. Esto parece si ustedes miran el diagrama de red que me trae a este cronograma, es muy parecido, nada más que un poco más estirado en línea de tiempo. Y el diagrama de Gantt no, es un diagrama mucho más conocido y mucho más utilizado. ¿Se entiende cómo hacerlo? Sí, o sea, visualmente es un poco más amigable. Claro, es más amigable, sí, es de los más conocidos. ¿Dudas, preguntas? Profe, las tareas que no son críticas, ¿siempre van a tener margen libre? Exactamente, si no serían críticas. Ah, bien. Míralo en el cronograma, te puedes dar cuenta. Las tareas críticas empiezan y terminan en un nodo, las tareas que no son críticas tienen un. Salvo que te puede llegar a pasar en algún ejercicio, me anticipo, que tengas dos caminos críticos. Había un ejercicio que tenía dos caminos críticos, entonces va a haber va a haber alguna tarea que no tenga margen y que no forme parte de tu camino crítico elegido. Pero bueno, cuando llegues al momento de ese ejercicio lo vemos. Oye, profe, gracias. Porque acordate también que las tareas, ¿cuál era una de las cuestiones para saber que una tarea es crítica? Que no tenga margen. ¿Te acordás que para saber que una tarea fuera crítica no tiene que tener margen? Bien. Hasta acá lo que tiene que ver con los diagramas temporales. Después en esta misma presentación está lo que es el análisis de factibilidad, que prefiero no dárselos hoy. Lo vemos la semana que viene, el jueves no hay clases. ¿Por qué? Porque con esto, a partir de esto, pueden armar lo que tiene que ver con los costos, pero me parece que van a necesitar un poquito más de tiempo. Lo que podemos hacer hoy es, traten ustedes de hacer los cronogramas, los diagramas de Gantt que se pidan en los ejercicios, y si terminamos, vemos los diagramas de recursos, si no lo hacemos la semana que viene, así no nos amontonamos con contenidos. Esto les va a servir porque esto creo que debe ser de las partes más difíciles que tiene, una de las partes más, no sé si más difíciles, sino las que siempre más me han preguntado sobre el diagrama de recursos. Entonces, prefiero dedicarle más tiempo. Por lo que por hoy terminaríamos con la parte teórica